Bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy con el tema de tratamiento antirretroviral. Ya ustedes han visto un poco al respecto, deben haber leído un poco lo relacionado al targa en los pacientes con VIH, ¿no? Y bueno, en general, la terapia antirretroviral, ¿no? Anteriormente llamada altamente eficaz, un poco comienzas a salir los primeros medicamentos antirretrovirales sobre los años 90. Hasta antes de los años 90, el VIH no tenía un tratamiento que pudiera permitir a los pacientes, ¿no? Mantener un estado de vida saludable y obviamente que la mortalidad asociada a VIH era muy alta, ¿no? Sin embargo, posterior a los años 90 comienzan a salir los primeros antirretrovirales, los medicamentos antirretrovirales, que en ese tiempo se denominaban terapia antirretroviral altamente eficaz. ¿Qué hace esto? Cambia, ¿no? El paradigma cambia, lo que se tenía, la idea que se tenía del manejo de VIH y que era prácticamente una sentencia de muerte en los pacientes que se diagnosticaban con VIH, porque ya comienzan pues a ver estos tratamientos que permitían, ¿no? Evitar que haya una progresión del virus, ¿no? Sino más bien había un control de esta replicación viral y permitía pues que los pacientes se recuperaran y llevaran una vida dentro de lo que cabía y estilos de vida también saludables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que toman el tratamiento antirretroviral? Uno de los objetivos justamente y principios de la terapia es que reduce esta mortalidad asociada con VIH. Y lo otro importante y que ya en los últimos años se viene hablando sobre el tema es justamente la reducción del riesgo de transmisión del VIH a otras personas, ¿no? Es decir, si nosotros logramos que una persona tome tratamiento antirretroviral, controle la carga viral, lleve la carga viral del virus del VIH a niveles indetectables, también estamos garantizando que esta persona no transmita el VIH, ¿no? Porque los niveles de virus, al estar indetectables, entonces eso se traduce en indetectabilidad de no transmisión. Entonces, estamos haciendo un poco o cumpliríamos estos dos objetivos justamente de que nuestros pacientes inicien tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, probablemente ustedes han visto también en la consulta pacientes que llegan y que están con tratamiento antirretroviral ya, son pacientes continuadores con carga viral indetectable y perfecto, se les hace la evaluación y lógicamente lo que queda es continuarles con el tratamiento y llevar los controles que necesiten, ¿no? Y por otro lado, probablemente también en la consulta, ustedes han visto pacientes que llegan al establecimiento de salud básicamente para iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo importante, no? En el transcurso de los años, desde que salen los primeros antirretrovirales a nivel mundial, se tenía la idea, ¿no? Al inicio, como lo podemos ver acá en la imagen, sobre el 95 y 2005, que necesitábamos tener un recuento de linfocitos T CD4. Recuerden que los linfocitos T CD4 son la célula diana que es afectada por el virus del VIH, ¿no? Entonces, inicialmente, para que un paciente reciba el tratamiento antirretroviral o sea elegible para recibir el tratamiento antirretroviral, necesitábamos que su recuento de linfocitos T CD4 sea menor a 200 células. Entonces, si llegaba mi paciente a la consulta y yo tenía el resultado de su CD4 en 300, entonces en esos años mi paciente no podía iniciar tratamiento antirretroviral, sino que más bien, ¿qué hacíamos en la consulta? Le mandábamos a que vuelva en un par de meses, luego hacíamos nuevamente un control y veíamos si es que cumplía los criterios para iniciar el tratamiento antirretroviral. Entonces eso fue sobre los años 95, 2005, donde había esta restricción. Pasan los años y luego comienzan a salir algunos estudios en donde demostraban que si iniciaba el paciente el tratamiento antirretroviral cuando tuviera un CD4 menor a 200, que eso se traduce en un estadio avanzado del VIH, ¿no? Un estadio SIDA, entonces no era tan efectivo, no era tan bueno para el paciente, sino que más bien esto debería cambiar. Y comienzan a salir dos de los estudios en donde sustentan que necesitábamos que el paciente inicie
el tratamiento antirretroviral no cuando estuviera en una enfermedad tan avanzada, es decir, menos de 200 o CD4, sino que cuando tuviera 350 ya podíamos iniciar el tratamiento antirretroviral, es decir, no con un paciente que estuviera en un estadio avanzado, ¿no? Entonces, cambia esto y ya podíamos iniciar el tratamiento antirretroviral en los pacientes que tuvieran un recuento de CD4 menor a 350. Sin embargo, ¿qué se comenzaba a ver? Que bueno, si bien había una reducción en la morbimortalidad de los pacientes, de todas maneras todavía había una alta tasa de mortalidad asociada a VIH, asociada a SIDA. Entonces comienzan a salir más estudios, ¿no? Y nuevamente cambia esto de considerar el conteo de linfocitos TCD4 para decidir el inicio o no del tratamiento antirretroviral, ¿no? ¿Cuál es el estudio que marca el hito o la diferencia de iniciar tratamiento antirretroviral en todos los pacientes independientemente del recuento de linfocitos TCD4? Es este estudio que está acá, el estudio STAR. Un poco el estudio STAR marca la diferencia, el paradigma, ¿no? Marca aquí el hito en la historia del Targa, porque este estudio, que incluyó a más de 2.000 pacientes a nivel mundial, concluye que un paciente viviendo con VIH luego del diagnóstico debería iniciar tratamiento antirretroviral lo más pronto posible, independientemente del recuento de linfocitos TCD4, ¿no? Entonces, este estudio, el estudio STAR, ¿no? Un poco marca esta diferencia en el año 2015, que es que sale publicado, y a partir de entonces en adelante, todo paciente que tuviera el diagnóstico de VIH debía iniciar tratamiento antirretroviral. Entonces es ahí donde comienzan a cambiar las guías a nivel mundial. En el país también pasa lo mismo y ya luego del diagnóstico es que iniciábamos tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que miren, si se dan cuenta, hasta hace algunos años, ¿no? Si tratábamos a un paciente probablemente en el año 2013, 2010, no le íbamos a iniciar el tratamiento antirretroviral, ¿no? Sin embargo, ahora, en la actualidad, ya sabemos que el tratamiento antirretroviral mantiene pues a nuestros pacientes controlados, disminuye la mortalidad asociada a SIDA también y hay proporcionalmente una recuperación inmunológica gracias al inicio del tratamiento antirretroviral en las personas que viven con VIH. Acá tenemos uno de los estudios también que midió supervivencia en dos grupos de tratamiento, ¿no? El inicio del tratamiento temprano y el otro que era versus el tratamiento estándar, ¿no? Un tratamiento demorado. Entonces es un ensayo que se realizó en más de 800 adultos viviendo con VIH que tenían recuentos de CD4 entre 200 y 350 células. Miren, no tenían realmente un CD4 muy alto, ¿no? 200 y 350 células. Fueron asignados al azar. Un grupo inició tratamiento temprano y el otro un inicio de tratamiento antirretroviral estándar, ¿no? O sea, es decir, cuando veían que ya el paciente disminuía su recuento de linfocitos TCD4, comenzaban a darle el tratamiento antirretroviral. Y cuando comparan la mortalidad, vemos que lógicamente hubieron más muertes en el grupo del tratamiento estándar, es decir, este grupo de pacientes en los cuales se demoraron en iniciar el tratamiento antirretroviral versus el grupo que inició el tratamiento de manera temprana, ¿no? Luego del diagnóstico. Entonces vemos que la diferencia es estadísticamente significativa y por eso es que ya luego del estudio STAR también comienzan pues a salir más estudios que sustentaban esta necesidad del inicio del tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, parte de lo que les he mencionado hace un rato del estudio STAR, ¿no? Realmente fue un ensayo grande, uno de los ensayos más grandes que se han realizado en personas viviendo con VIH a nivel mundial y que justamente un poco lo que quería el estudio era poder diferenciar si era necesario iniciar el tratamiento antirretroviral teniendo un resultado o como condicionante, teniendo un recuento de linfocitos TCD4 o no, ¿no? Es decir, llegaba un paciente estable, asintomático, pero con el diagnóstico de VIH y no se le iniciaba antes del estudio STAR el tratamiento, ¿no?
cuando el estudio demostró que si el paciente estaba sintomático, estable, se beneficiaba más aún que los que todavía que ya estaban con un estadio avanzado. Entonces, a partir de ahí, también ustedes van a ver, bueno, no lo he colocado ahora, pero también ustedes van a ver que la OMS, la Organización Panamericana de la Salud y bueno, todas las guías internacionales ya hablan de la famosa frase test and treat. Entonces, ustedes van a encontrar esas famosas frases de test and treat, ¿no? Que sale mucho en el internet, en la OMS, en las páginas de la OMS, porque ya la idea es que luego del diagnóstico podamos iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces, como ustedes deben haber visto en presentaciones anteriores, obviamente tenemos una necesidad de poder diagnosticar oportunamente a los pacientes viviendo con VIH, ¿no? Pero básicamente, el objetivo del diagnóstico oportuno es para poder iniciarles tratamiento antirretroviral, porque sabemos que el VIH muchas veces, si no estamos en un estadio avanzado, ¿no? Probablemente el paciente, la persona esté asintomática. Y entonces, ¿cuál es la principal vía de transmisión del VIH? La principal vía de transmisión es la vía sexual. Hay otras vías de transmisión también, la parenteral, ¿no? Todo lo que tiene relación con transfusiones sanguíneas, uso de material punzocortante, y la otra vía que es la de transmisión vertical, ¿no? Madre a hijo, ¿no? Las mamás que tienen VIH están gestando y que pueden transmitir el virus al feto, ¿no? O al neonato. Muy bien. Entonces tenemos 3 vías de transmisión. La principal es la sexual. ¿Y cuántos pacientes tenemos actualmente en el país que viven con VIH? 110,000 pacientes actualmente, ¿no? Estimados. Muy bien. Entonces, de estos pacientes, ¿cuántos reciben tratamiento antirretroviral? Tenemos casi 85% de pacientes a nivel nacional que está en tratamiento antirretroviral, ¿no? Tenemos una de las cifras o porcentajes más altos de Latinoamérica. Entonces, ¿y ustedes qué creen? ¿Que eso es bueno o que eso es malo? Es bueno, ¿no? Es bueno. Pero ¿qué tendría que ser, no? En base a lo que acabamos de hablar hace un momento, necesitaríamos que el 100% esté en tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, bueno, vamos hacia ello, ¿no? Vamos hacia la necesidad que tenemos todavía como país, que este porcentaje que probablemente también dentro de estos 110,000 hayan pacientes que todavía no han sido diagnosticados o que no se han acercado al establecimiento de salud para recibir su tratamiento y demás. Y la idea justamente, como hemos visto, es para disminuir la morbimortalidad asociada a VIH, necesitamos iniciarles tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿pero qué hace el tratamiento antirretroviral? Porque, como hemos mencionado hace un momento, el tratamiento antirretroviral salva vidas, mantiene o genera una recuperación inmunológica que va a ser inversamente proporcional al control de la carga viral, ¿no? Entonces, este y otros beneficios, ¿no? Lógicamente, el paciente que toma tratamiento antirretroviral y que mantiene una carga viral indetectable y se mantiene adherente, gracias a eso, ya actualmente la esperanza de vida de los pacientes viviendo con VIH es muy similar a los pacientes sin VIH. Entonces, por ahí también vemos cómo es que ha cambiado todo desde la era del tratamiento antirretroviral en la que nos encontramos. Y bien, comienzan a salir los primeros medicamentos antirretrovirales a partir del año 90, ¿no? De hecho, al inicio teníamos muchos efectos adversos relacionados con los medicamentos antirretrovirales, mucha toxicidad, efectos adversos a veces gastrointestinales que evitaban obviamente o que complicaban la adherencia al tratamiento. Comienzan a salir más medicamentos actuales durante el transcurso de estos últimos 20 años, y lo que ha permitido es contar actualmente con disponibilidad de medicamentos antirretrovirales que son muy seguros y con menos efectos adversos, ¿no? Lo cual permite obviamente que nuestros pacientes puedan ser más adherentes al tratamiento antirretroviral y puedan tomar esta pastillita, que generalmente las que tenemos disponibles en el país vienen en presentación de dosis fija combinada, ¿no? Entonces, bien, ¿y dónde va a actuar el medicamento antirretroviral? Actualmente lo que tenemos, los medicamentos antirretrovirales de los que disponemos a nivel mundial permiten obviamente el control de la carga viral, el control del virus del VIH, pero cada uno de los medicamentos antirretrovirales de los cuales disponemos, ¿no? No solamente en el país, sino también a nivel mundial, van a actuar en
determinada etapa o momento del ciclo de vida del VIH, ¿no? Entonces, recordemos que la célula diana, a cuál es la que se va a anclar el virus del VIH o va a sentir afinidad, es el linfocito T CD4. Y el linfocito TCD4, cuando hablamos de los linfocitos TCD4, ¿de qué tipo de inmunidad hablamos? Es la inmunidad celular. ¿Por qué es importante? Porque nuestra inmunidad celular, lógicamente, ¿no?, nos va a defender o va a ser este mecanismo de defensa frente a determinados gérmenes, ¿no?, dentro de los cuales incluimos algunos virus como el VIH. Entonces, este es el linfocito TCD4, ¿no? Acá está el linfocito TCD4. Esta es la membrana del linfocito TCD4, ¿no? Y el linfocito TCD4 tiene estos dos receptores. Entonces, ¿qué pasa cuando tiene estos dos receptores? Son los dos receptores, ¿no?, a los que se va a anclar el virus del VIH, ¿no? Acá vemos el virus del VIH, su material genético dentro. Parte de las características de los virus ARN, de los retrovirus, como lo es el virus del VIH, ¿no?, que tiene esta enzima que la vamos a mencionar dentro de un momento, es justamente su capacidad altísima de replicación y además de generar también mutaciones que puedan hacer que haya pues esta resistencia, ¿no? Porque se multiplican a niveles altísimos, potencialmente muy altos. Y es una característica de todos los retrovirus. El virus del VIH va a tener esta afinidad por los receptores que hay en la membrana del linfocito TCD4, ¿no? Entonces ingresa, ¿no? Este es el momento de la fijación. Entonces ingresa el virus del VIH, se ancla, ¿no?, en los receptores de los linfocitos T CD4 para luego ingresar el material genético, que es el ARN del virus del VIH, dentro, ¿no?, del citoplasma del CD4. Ahora, ¿qué pasa cuando ingresa el material genético del virus del VIH? Entonces, lógicamente, el virus del VIH es tan inteligente que necesita de esta enzima, que es la transcriptasa inversa, para poder transformar, por eso su nombre así lo dice, el ARN en ADN. Y de esta manera, al transformar el material genético del ARN a ADN gracias a la transcriptasa inversa, ingresar al núcleo linfocito TCD4. Entonces, ingresa al núcleo linfocito TCD4 ya el material genético del VIH convertido en ADN, y necesita también el virus del ADN la acción de otra enzima. Miren, acá ya vamos con dos enzimas, ¿no?, la transcriptasa inversa y la enzima de la integrasa. ¿Y por qué les digo que tengan en cuenta estas enzimas? Porque cuando veamos los medicamentos antirretrovirales, vamos a ver que cada uno de los grupos de medicamentos antirretrovirales que utilizamos actualmente van a actuar en determinado momento del ciclo de vida del VIH, ¿no? Entonces acá actúa la integrasa. Tenemos actualmente parte del esquema de elección de tratamiento antirretroviral. Es un medicamento justamente inhibidor de la integrasa, ¿no?, que vaya a inhibir esta enzima para que no haya esta fusión. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la integrasa? Hace que se fusione el ADN del virus del VIH al ADN del linfocito TCD4, ¿no? Entonces actúa acá la integrasa. Posteriormente, ya este material genético que ya está fusionado, sale nuevamente, ¿no?, para que se genere esta multiplicación ya posteriormente afuera, y luego suceda lo que es el ensamblaje, ¿no? El ARN del VIH y las nuevas proteínas víricas producidas por el mismo linfocito TCD4, ¿no?, que salen a la superficie de la célula y se van a ensamblar, como lo vemos aquí, con un nuevo VIH, pero que es inmaduro, ¿no?, y que es considerado no infeccioso, para que luego, miren acá, actúa otra enzima, y también van a ver que tenemos medicamentos antirretrovirales que bloquean, que son inhibidores de la proteasa y que justamente van a actuar a este nivel, ¿no? El ARN, bueno, sale, se ingresa a este material genético en un virus inactivo, pero gracias a la acción de la proteasa, ¿no?, que se libera por el mismo VIH, se va a descomponer en largas cadenas de proteínas de virus inmaduro, creando posteriormente ya un virus maduro, ¿no?, que es ya el que infecta. ¿Y qué va a hacer este virus maduro? Luego de toda esta replicación, va a ir a afectar otro linfocito T CD4, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo este ciclo del virus del VIH, ¿no?, gracias al conocimiento de este ciclo del virus y todo lo que hace luego de fusionarse en el linfocito TCD4,
ha permitido que se desarrollen más y más medicamentos antirretrovirales porque van a actuar a determinado nivel dentro de lo que es todo este ciclo de vida. Y bien, entonces han aprobado estos medicamentos antirretrovirales, básicamente están clasificados, ¿no?, en 6 clases diferentes. Cualquiera de estos medicamentos, con cualquiera de estos medicamentos se puede tratar la infección por VIH, ¿no? Cada uno de ellos está relacionado con dónde es que va a actuar en el ciclo de vida del VIH, como les decía. Actualmente tenemos como parte del esquema de elección dolutegravir en el país, ¿no?, que forma parte de este grupo de los inhibidores de la integrasa, es decir, ¿qué van a hacer? Van a bloquear la producción de la enzima integrasa, ¿no?, que va a ser que es la que genera esta fusión entre el ADN del VIH y el ADN del CD4. Además tenemos también estos inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿no?, en donde utilizamos tenofovir y lamivudina. Entonces, en base a estos dos grupos es que se forma el esquema actualmente de elección en el país, ¿no? Tenemos otros también aquí que generalmente utilizamos cuando los pacientes fallan, esquemas de primera línea, que es como le decimos, pero también los tenemos disponibles en el país. Y si se dan cuenta, miren, como les decía, ¿no?, inhibidores de proteasa, estos son potenciadores, inhibidores de la entrada del virus y demás. Entonces sí se pueden utilizar en dependencia de la evaluación del paciente, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el inicio de la terapia antirretroviral? Entonces ya sabemos cuáles son los beneficios del inicio del tratamiento antirretroviral. Sabemos también en quiénes vamos a iniciar el tratamiento antirretroviral. Todo paciente con diagnóstico de VIH debe iniciar tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, ¿y qué va a lograr el inicio del tratamiento antirretroviral? Reducción en la morbimortalidad, ¿no? La idea es que se inicie el tratamiento antirretroviral inmediatamente después del diagnóstico, ¿no? O no en tiempos muy lejanos, con la finalidad de poder garantizar sobre todo la adherencia, ¿no?, del paciente y poder verificar también la tolerancia, ¿no? Es importante que le digamos a los pacientes cuando van a iniciar el tratamiento antirretroviral los beneficios del mismo, ¿no? Decirles que el tratamiento antirretroviral va a permitir que haya un control del virus que se está multiplicando actualmente en la sangre y que está consumiendo los linfocitos TCD4, y que además también esto va a permitir de que no avance la enfermedad por VIH a una enfermedad avanzada o a un estadio SIDA, ¿no?, que es justamente la idea de poder diagnosticar a tiempo. Bien, y entonces, ¿con qué régimen antirretroviral vamos a iniciar? Tenemos estos 3 fármacos que les mencionaba hace un momento: tenofovir, lamivudina y dolutegravir, ¿no? Estos 2 primeros son inhibidores de la transcriptasa inversa y este de aquí es parte del grupo de los inhibidores de la integrasa. Entonces vienen en presentación de una sola tableta, ¿no?, que le decimos dosis fija combinada porque vienen 3 en 1, ¿no? Este cuadro de aquí está extrapolado de uno de los cuadros que están dentro de la normativa actual, que es la norma técnica número 169, que es la norma técnica de atención integral al adulto viviendo con VIH, que sale publicada en el año 2020 y es la que se encuentra actualmente vigente en el país. Dentro de esta normativa, ustedes van a encontrar los esquemas de elección en primera línea, ¿no?, y van a encontrar este en particular que está indicado para todos los pacientes que van a iniciar tratamiento antirretroviral. Lo otro que también se encuentra dentro de esta normativa es lo relacionado con el inicio del tratamiento antirretroviral, que debe realizarse dentro del plazo más corto posible, realizar la evaluación médica para el inicio del tratamiento antirretroviral, que incluya una historia de la enfermedad adecuada, una anamnesis adecuada, un examen físico completo, porque recuerden que tenemos que buscar también presencia de síntomas o signos sugestivos de una enfermedad avanzada por VIH. La indicación de inicio del TAR va a ser independientemente del estadio clínico y su recuento de linfocitos TCD4, como ya lo hemos visto, ¿no? Y recuerden que el estudio STAR es el que marca la pauta y la diferencia para el inicio del TAR independientemente de estos resultados. Así que igualmente les iniciamos tratamiento antirretroviral. Y lo otro que incluye nuestra normativa, porque esta es una normativa del país, es que el ingreso al tratamiento antirretroviral es voluntario, ¿no? Definitivamente los pacientes deben firmar un consentimiento informado, ¿no?, que también se incluye dentro de la normativa, en donde se le explica
al paciente lo que va a suceder, o sea, el objetivo del inicio del tratamiento antirretroviral y de que él es consciente de los beneficios también de recibir el mismo, ¿no? Entonces, tienen que firmar este consentimiento informado. Bien, y acá vemos algunas de las noticias, ¿no? Porque básicamente este esquema de elección que estamos utilizando en el país también es el esquema recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y también por la ONU-SIDA. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente que inicia tratamiento antirretroviral? Como vemos, ¿no? Tenemos dos exámenes de laboratorio que tomamos al paciente dentro de todos estos, como los pueden ver aquí para seguimiento del monitoreo. Tenemos dos exámenes de laboratorio que les vamos a tomar de manera periódica. Uno es el recuento de linfocitos TCD4 y el otro es la carga viral. Bien, entonces tenemos estos dos exámenes de laboratorio, ¿no? Tanto la carga viral como el recuento de linfocitos TCD4, que tenemos que tomar de manera periódica para poder demostrar el éxito del tratamiento antirretroviral. Pero de estos dos exámenes de laboratorio, ¿cuál creen ustedes que es el examen por excelencia, ¿no? Y que me va a demostrar éxito del tratamiento antirretroviral? Es decir, yo tomo este examen y digo, bien, mi paciente está yendo bien. Entonces, ¿cuál de estos dos creen que es no más importante, pero cuál de los dos me va a decir, me dice a mí éxito del tratamiento? La carga viral. Ahora, ¿por qué la carga viral? Porque obviamente lo que va a hacer el tratamiento antirretroviral es controlar, han visto, ¿no? ¿Dónde actúa el tratamiento? ¿Dónde actúan los medicamentos antirretrovirales? En la replicación del virus, ¿no? Bloquean la replicación del virus. Entonces, ¿dónde actúan? Actúan en el virus, ¿no? En el virus del VIH, porque lo que bloquea este medicamento, estos medicamentos antirretrovirales, ¿no? Es justamente el ciclo, ¿no? Todo este ciclo, independientemente del que usemos, ¿no? Algún puede ser inhibidores de la fusión y bloquear aquí esta fusión y que el virus no ingrese. Puede ser los inhibidores de la transcriptasa inversa para bloquear esta enzima y evitar que haya esta fusión. Puede ser inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa. Entonces, actúa en el ciclo de vida del VIH, o sea, en el virus. Entonces, este tratamiento lo que va a hacer es controlar la carga viral. Va a haber menos virus, ¿no? Va a haber menos virus en sangre. Entonces, el objetivo del inicio del tratamiento antirretroviral es llevar a nuestro paciente a una carga viral indetectable, ¿no? Como decíamos al inicio, carga viral indetectable. Ahora, el recuento de linfocitos TCD4 es importante y también nos mide éxito del tratamiento. ¿Creen que es importante el recuento de linfocitos TCD4? Sí, ¿no? Claro que es importante, pero directamente no nos va a medir el control que está generando el medicamento con el virus, sino más bien siempre que ya hay un control de la carga viral, inversamente proporcional a que yo llevo a un paciente a una carga viral indetectable, vamos a tener recuperación inmunológica, ¿no? Porque ya no vamos a tener linfocitos TCD4 consumidos por el VIH. Entonces, mientras que mi carga viral va a bajar a niveles indetectables, ¿no? A cero, el recuento de linfocitos TCD4 comienza a subir, ¿no? Comienza a aumentar, porque ya no tenemos células afectadas porque ya hay control del virus, ¿no? Entonces, directamente los medicamentos antirretrovirales van a funcionar en la carga viral, en la multiplicación, ¿no? Ahí. Pero uno de los efectos, ¿no? Muy directamente proporcionales al control de este virus es el aumento de los CD4. Las defensas tienen que subir conforme vamos controlando la carga viral, ¿no? Entonces, por eso es de que por donde lo miremos, obviamente que el tratamiento antirretroviral va a beneficiar al paciente, ¿no? Pero el marcador por excelencia es la carga viral. Si no controlamos la carga viral, algo debe estar pasando en el paciente, ¿no? Porque no existen medicamentos que no puedan controlar la carga viral. Todos los medicamentos le damos tratamiento al paciente y deben controlar el virus del VIH, salvo que tenga alguna resistencia. Pero si no, la carga viral tiene que controlarse. Ahora, el recuento de linfocitos TCD4, sí, el aumento es más progresivo, es más lento, va a depender de varios factores. Por ejemplo, si es que la persona no tiene alguna coinfección, alguna comorbilidad, que también, en donde también haya consumo de los linfocitos TCD4, es decir, de esta inmunidad celular,
Entonces va a tener otras consideraciones, ¿no? Que ya van a depender también de que la persona lleve estilos de vida saludables, que haga deporte y esas. Pero sí, también obviamente hay una recuperación inmunológica secundaria al control de la carga viral. Tenemos algunos efectos adversos de los medicamentos antirretrovirales que utilizamos actualmente. En el caso de tenofovir, ¿no? Puede causar nefrotoxicidad y es por eso que también mandamos pruebas de laboratorio para descarte de que hay alguna alteración a nivel renal en nuestros pacientes con la finalidad de que puedan recibir el medicamento que se encuentra dentro del esquema de elección sin ningún problema. En el caso del Efavirenz, que era uno de los medicamentos que utilizábamos hasta hace algún tiempo, todavía actualmente tenemos algunos pacientes que están con este medicamento, pero ya está en salida porque Efavirenz era uno de los medicamentos que se utilizaban como parte de los esquemas de primera línea hasta hace algunos años, pero tenía muchos efectos adversos y bueno, afortunadamente ya se difiere pues el uso de esto por sobre dolutegravir, que es el que tenemos actualmente disponible en el país. Algunos efectos de los inhibidores de la proteasa, que también tenemos una gran parte de nuestros pacientes a nivel nacional que reciben medicamentos, sobre todo con esquemas de segunda línea o alternativos, son los inhibidores de la proteasa. Y aquí básicamente tenemos que detectar lo que son efectos adversos de tipo gastrointestinal, ¿no? Entonces, de todas maneras, tenemos algunos fármacos dentro de los inhibidores de la proteasa que causan menos efectos adversos que otros, pero en general todos los medicamentos de este grupo, de los inhibidores de la proteasa, causan estas molestias gastrointestinales, ¿no? En algunos de los medicamentos antirretrovirales dentro de este grupo de los inhibidores de la proteasa, como atazanavir, por ejemplo, puede causar hiperbilirrubinemia. Esta característica que tiene el medicamento, ¿no? Permite que nosotros al identificarla, porque obviamente cuando se lo indicamos a algún paciente le decimos que probablemente pueda generarse un tinte ictérico, que pueda volverse un poco amarillo y demás. Entonces, este efecto adverso se resuelve con el retiro de la medicación. Entonces, eso nos da un poco de chance de poder iniciar al paciente, poder indicarle que puede ser un efecto adverso y retirarlo en el momento de que esto suceda, ¿no? O cambiar. Bien, entonces, esto sí se los voy a dejar por si ustedes lo quieren tener más adelante, les va a servir cuando hagan internado, serum, que son es una página que está abierta en libre, su uso en la web, ¿no? Que es una página de la Universidad de Liverpool y que permite revisar las interacciones que hay entre los medicamentos antirretrovirales y los medicamentos comúnmente que podemos utilizar en la práctica diaria para una faringitis, para hipertensión, para diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, se los dejo aquí porque sí es bueno que ustedes lo puedan o puedan disponer de este en el caso de que tengan algún paciente, ¿no? Que reciba tratamiento antirretroviral. Ahora tenemos muchos pacientes que se encuentran recibiendo tratamiento antirretroviral, por ejemplo, en el primer nivel de atención. Y si ustedes lo tuvieran, ¿no? En su establecimiento de salud, pueden ingresar aquí, ¿no? Esta es la página y aquí colocan los medicamentos antirretrovirales que recibe el paciente y las comedicaciones, ¿no? Y acá al costado aparecen todas las interacciones que pueden tener o si son libres y no hay ninguna interacción también para que no haya ningún problema en que ustedes puedan prescribir el medicamento a su paciente. Bien, entonces, ¿cómo monitoreamos la respuesta a la terapia antirretroviral? La monitoreamos con la carga viral. Como les decía, todos los medicamentos antirretrovirales que tenemos disponibles actualmente deben controlar la carga viral. Si esto no pasa, entonces sí tiene que llamar nuestra atención y probablemente estemos frente a un escenario de falla virológica, es decir, este virus del VIH es resistente a los medicamentos antirretrovirales que está recibiendo el paciente. Y en ese caso, ¿qué va a suceder? No va a controlar la carga viral. Si mi paciente, luego de 3 meses de iniciado el tratamiento antirretroviral, tomamos una carga viral y todavía está en niveles detectables, ¿no? Es decir, en más de 1000 copias, entonces eso tiene que llamar nuestra atención. Si estamos frente a un caso de falla virológica, puede deberse a que el virus que adquirió mi paciente desde un inicio era un virus resistente, es decir, que quien le transmite el VIH también tiene un virus resistente. Y a esto se le llama resistencia transmitida, ¿no? Es decir,
el VIH, el virus del VIH que adquirió ya venía con un patrón de resistencia. Entonces, lógicamente, cuando se le da a este paciente que es nuevo el tratamiento antirretroviral de elección, el esquema en primera línea no controla la carga viral, ¿no? Le hacemos un control y sigue alta, ¿no? Más de 1000 copias. Entonces, a esto le planteamos un probable escenario de una resistencia transmitida. Puede suceder también que el paciente inicialmente recibe el tratamiento antirretroviral, ese es otro escenario, ¿no? Recibe el tratamiento antirretroviral, controla la carga viral, ya tenemos sus controles indetectables, va bien y no sé qué, y en eso comienza a presentar ya valores detectables, ¿no? De lo que venía 1 o 2 años indetectable, luego comienza a presentar valores detectables igual en más de 1000 copias, ¿no? El punto de corte es 1000 copias. Entonces, esto no es normal, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber pasado? Ahí hay que revisar, por ejemplo, la historia de abandonos al tratamiento antirretroviral. ¿No? Tenemos algunos pacientes que dejan el tratamiento antirretroviral y ya hemos visto cómo se multiplica el virus del VIH, ¿no? Y obviamente, y ya de por sí la característica que tienen todos los retrovirus es que justamente gracias a esta multiplicación exacerbada que se da y esta generación también de mutaciones, lógicamente puede suceder esta presencia de resistencia, ¿no? Entonces se expone el paciente a un determinado esquema de medicamentos antirretrovirales, lo deja, luego quizás se vuelve a exponer, toma a veces no, entonces esto puede generar esta resistencia. Y a este tipo de resistencia se le llama resistencia adquirida, ¿no? Es decir, él no adquirió un virus resistente, pero en el transcurso de la enfermedad se hizo resistente por determinadas razones, ¿no? Que muchas veces están relacionadas al abandono del tratamiento. Algunas de las causas del fracaso virológico tenemos aquí tres, ¿no? Primero, los factores relacionados con el paciente, ¿no? Básicamente, por ejemplo, algunas comorbilidades que pueden afectar la adherencia. Hemos visto en consulta, ustedes probablemente también hayan visto pacientes que tienen, además de VIH, tuberculosis, ¿no? Entonces sabemos la cantidad de medicamentos que tienen que tomar por la tuberculosis y lógicamente eso también puede impactar directamente en la adherencia del paciente y que deje el tratamiento antirretroviral, ¿no? Viviendas inestables, citas perdidas, interrupción o acceso intermitente también a la terapia antirretroviral, algunos pacientes que van a la cita, otros que mandan a alguien y que esperamos que la medicación realmente les llegue, efectos adversos, esto ha cambiado un poco gracias a el esquema de elección que tenemos actualmente, que realmente es muy inocuo, no causa casi efectos adversos y permite justamente que los pacientes puedan tolerar adecuadamente la medicación, ¿no? Algunos factores relacionados con el VIH y causa de fracaso virológico, lo que hemos mencionado, ¿no? Que el virus sea resistente a los medicamentos de primera línea y que el paciente haya adquirido un virus resistente, fracaso al tratamiento previo, si en algún momento se dio, resistencia a los antirretrovirales por alguna alteración, ¿no? Que va a estar relacionada básicamente con el ciclo de vida también del VIH, ¿no? Algunos factores relacionados con el tratamiento antirretroviral. Esto ya no sucede mucho en la actualidad porque ya los medicamentos que tenemos realmente son muy seguros, ¿no? Y la posibilidad de que se desarrolle resistencia frente a uno de estos también es muy baja, ¿no? Pero también se deberían considerar en el caso de que tengamos pacientes que, por ejemplo, estén en segunda línea o en esquemas alternativos también. ¿Qué es lo importante dentro del tratamiento antirretroviral? La adherencia al tratamiento antirretroviral. Poder brindarles la consejería, como les decía, el abordaje que sea un abordaje multidisciplinario, ¿no? Adecuar la toma de medicamentos también a la rutina del paciente, eso es algo importante, ¿no? Poder establecer horarios. Generalmente les decimos a los pacientes que establezcan un horario dentro del día que puedan tomar el medicamento antirretroviral, básicamente porque necesitamos que se garantice el cumplimiento de la toma del medicamento, ¿no? Normalmente puede suceder que si alguien no tiene establecido un horario, puede olvidarse el día siguiente o a veces como pasa, ¿no? Que no sabe si tomó, no tomó, lo dejó. Entonces, a veces tiene mucho que ver el horario que establezcamos o que establezca el paciente con relación a la toma del medicamento, ¿no? Entonces, la idea justamente es que sean adherentes al tratamiento antirretroviral, porque el gran grupo de nuestros pacientes que son adherentes al TAR
consiguen cargas virales indetectables. Bien, un poco de mortalidad, bueno, ya lo hemos visto al inicio, ¿no? Básicamente, cómo es que ha disminuido la carga de morbimortalidad, básicamente por el inicio del tratamiento antirretroviral, lo mencionamos al inicio de la presentación, pero generalmente también un poco la idea es poder concientizar también para que se pueda iniciar el tratamiento antirretroviral o garantizar el inicio del tratamiento en la mayor cantidad de nuestros pacientes que viven con VIH en la actualidad, ¿no? Entonces vemos cómo en el transcurso de los últimos 10, 15 años la curva no ha ido en descenso relacionada a la mortalidad por VIH, ¿no? Y actualmente sigue también en descenso y realmente cuando nosotros comparamos, bueno, no lo he colocado acá, pero cuando comparamos cómo es que disminuye la mortalidad asociada a VIH y comparamos que aumenta las coberturas STAR, también hay bastante diferencia. Bien, con esto terminamos.